Seguimos por el tema de datos, ¿sí? Seguimos conceptualizando y vamos a seguir por este lado, por el tema de datos. Así como hicimos un repaso antes conceptual de contexto y de términos que se utilizan en explotación, nos parece interesante arrancar por el dato. Decimos que un dato es una representación simbólica de un atributo variable, pero si yo les pregunto a cualquiera de los que está ahí en el aula, ¿qué me está representando? O sea que si les digo esto que están viendo ahora, ¿qué es lo que me representa? ¿Alguien se anima a decir algo? Valor. Un valor por acá dijeron. Un valor, bien. ¿Algún valiente más? ¿Una valiente más? Porque, digamos, la moraleja, digamos, de la pregunta y la respuesta es que necesitamos, quizá al mismo símbolo, nutrirlo de un contexto a veces. Quizá ahora, que es el mismo símbolo, solamente ustedes visualizándolo puedan percibir que tiene un contexto y por ende me está representando algo distinto. Y lo mismo pasa con este símbolo o con cualquiera de los, digamos, de las imágenes abajo. Entonces, la moraleja es esa, ¿no? Un dato describe solo un atributo. Aislado es incomprensible o no, o irrelevante, ¿no? Si no tiene contexto, no podemos decir mucho más. Eh, y ahí, acá empezamos a hablar un poquito de algo que ya vamos a ver en el modelo dimensional que se utiliza en Data Warehouse, que es el tema de cuando una información es cuantitativa y cuando es cualitativa, ¿sí? A eso nos referimos con lo que acompaña el dato. Nuestro cerebro está preparado para recibir información, pero el símbolo, así por sí solo, no genera mucho más. Necesitamos contexto. Por eso decimos que el dato no es información y no es conocimiento. O sea, esto que decíamos de Big Data. Tener un montón de información guardada, acumulada en un lugar, no significa que tengamos conocimiento ni información, ¿sí? Tenemos que trabajar para que eso suceda. Como decíamos antes, ¿no? Con el ejemplo del 7, si decimos que representa un porcentaje, que es esto que está acá en rojo, ¿no? Que aparte es un porcentaje que se está refiriendo a un impuesto, ¿sí? De un total. Que además es un dato obligatorio y que se puede informar hasta con una precisión de 2 decimales. Bueno, ahí ya tenemos muchísimo más información que nos está dando ese 7%. Los datos que describen a los datos son denominados metadata, otro concepto importante que siempre arrancamos repasando. Existe la metadata descriptiva, que describe al dato, o la estructural, que describe al contenedor del dato o su ubicación. Pero bueno, en general vamos a hacer referencia a metadatas, que importante es esto, ¿no? El concepto de datos que describen a los datos. Se caen absolutamente en todos los algoritmos y herramientas que vean que vayan a trabajar con Machine Learning, con Data Mining, digamos, con herramientas que trabajan con este concepto de Big Data, con las bases de datos relacionales, las dimensionales, las multidimensionales, los cubos, siempre, siempre, siempre vamos a tener una base que describe a los datos, que es, digamos, una base súper importante, si no la más, porque justamente por esto, porque si no tenemos información de los datos que estamos representando, difícilmente podamos tener conocimiento e información a través de ellos. Así que los datos de los datos es la primera cosa a conceptualizar. El origen es el dato y le vamos asignando metadatas, ¿no? Para que tenga sentido, como con los ejemplos que vimos antes. En este caso decimos, bueno, esto es una nota musical, fíjate, tiene 4 corchetes, entonces una semifusa que no tiene puntillo y representa la 16ª parte de un tiempo. Esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos, ¿no? Cómo fueron evolucionando
lo hablamos, ¿no? Cómo fueron evolucionando en el contexto las bases de datos, desde las bibliotecas, como decíamos, la piedra Rosetta, hasta las cintas magnéticas, las tarjetas perforadas, los VHS. No sé, nosotros, a mí soy ochentoso, me gustan los VHS, los cassettes. Y bueno, y ahora a partir de los 90 la popularización de las bases de datos relacionales y de usuario final, llámese Excel, Access y después todas las Enterprise como SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, Teradata, y todas las que ya seguramente me conocen. em, Decimos que cuando tenemos una base de datos, porque partimos del dato, hablamos de la metadata, ahora estamos hablando de las bases de datos. Bueno, una base de datos es una gran colección de datos que están juntos en una base porque tienen algún tipo de relación entre sí, o sea que tienen un contexto en común. Y seguramente modela una parte, o esa es la idea, modela una parte del mundo real, ¿sí? Esa famosa digitalización de la que hablamos. Hay una parte del mundo real, que está allá afuera, en algún sitio, que estamos modelando y guardando ahí en nuestra base. Por ende, tiene un propósito específico. Em, con lo cual, puede estar, esto que decíamos del contexto, puede estar relacionado a finanzas, a un análisis económico, a comercio, medicina, etc. Y vamos a representarla de distintas formas, ¿sí? Ya como vimos antes el ejemplo de números, pero bien podrían ser obviamente texto, palabras o imágenes, o archivos de logs o lo que fuese, ¿sí? Y también tenemos en nuestra base de datos, y acá ya empieza digamos, a teñirse un poco de nuestro el primer tipo de base de datos que vamos a ver, que es las bases de datos relacionales, que están bien descritos por una metadata, ¿sí? Que describe cada una de las cosas que estamos guardando allí. Entonces, fíjense, del dato, ¿sí? O del símbolo, pasamos a agregarle contexto, agregarle metadata, y cuando tenemos muchos de esos símbolos juntos en un contexto organizado y relacionado, decimos que este conjunto de datos representa eso, una base de datos. Está guardada como esta partitura para que se pueda utilizar con algún fin específico. Bien, acá podríamos hacer un punto en la grabación. Y me voy a tirar esta es una innovación 2022, les digo a Ale y a José. Vamos a ver cómo sale. Menti. Claro, Se si quiso ahí... implementar. No, 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 no. No, ¿Qué? no. Esto lo quise implementar en el 2020, debe estar en las grabaciones y me Y no, bardearon todo. no salió, José. Fue terrible, sí, sí. Y ahí dije nunca más. Pero yo me acuerdo que había traído el Menti. Pero bueno, Bueno, vamos a si darle... ahora tiene éxito, voy a tratar de hacer lo que hiciste vos conmigo cuando yo lo quise presentar y voy a darle Bueno, dale. flores a manzana. Chicos, los trapitos al sol. Y bueno, está bien, pero es divertido también para los chicos. Sí. Bueno, vamos a intentar darle una segunda chance al Menti. Si entran, les digo ahí a los alumnos que están en el aula, si entran al menti.com van a ver que les pide un código de encuesta o de acceso, que se los voy a cantar ahora. Y el código es 1852 8346. Obviamente van a poder votar los que tengan celular nada más, ¿no? Y sí, bueno, por eso digo, tienen que tener celular, tienen que tener datos, les tiene que copar, por ahí alguno está diciendo qué está haciendo este señor, pero bueno, es para ver si nos estuvieron prestando atención en esta introducción que hacíamos.
Entonces es 1852 8346 en menti.com. ¿Sí? Y ahí ya pueden votar. ¿Cuáles de estas características representan el concepto de Big Data? Volumen incómodo para almacenar, inconvenientes a la hora de realizar análisis y volumen incómodo para transferir. No escuché lo Ahí que dijo vamos. ahí. Están spoileando. Ah, bueno, bueno. Ah, que no sé cuánto, Ale, cuántos son ahí en el aula, más o menos. Acá somos, creo que estamos en 40 más o menos. Un poquito menos. Ah, bueno, está bien. Van 15, 16, o sea que... Vamos a esperar un par de minutos, no, un minutito más. Que alguno esté entrando, esté pensando la respuesta. Cuando termina esta votación, detengo la grabación y comienzo una nueva. ¿Sí, Juanca? Aprovecho. Dale. Bueno, yo creo que me conformo, ya más de la mitad ingresó y participó, así sigo. Bueno, entonces, efectivamente la mayoría acá votó, en realidad todos votaron bien, porque efectivamente es un volumen incómodo, el concepto que decíamos este de Big Data representa un volumen incómodo para almacenar, por ende también genera inconvenientes para hacer análisis y también para transferir. Entonces todas las otras opciones es la más precisa, pero estas justamente están bien. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Detengo grabación.